Hurrengo hizlaria Madrilgo Unibertsitate Konplutentzeko zientzia politikoetako irakaslea da. Bi telebista tertulioa politiko aurkezten ditu. La Tuerka Madrilgo 33 katean eta Fort Apache Hispan TV-en. Gaurko hitzaldian, hedabideetan demokraziaren alde borrokatzeko teknikak azalduko dizkigu. Zuekin, Pablo Iglesias. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a los organizadores la invitación para intervenir en estas jornadas. Es un verdadero honor y un placer, y también daros las gracias a vosotros y vosotras por dedicarme lo más valioso que tiene uno, que es su tiempo. Mi intervención de hoy va a girar en torno a tres elementos: comunicación, ideología y redes sociales. Y voy a estructurar la ponencia haciendo una serie de preguntas viejas. Son preguntas muy viejas, preguntas que incluso llevan 200 años haciéndose, pero en un contexto nuevo, en el contexto de lo que hace tiempo Castells llamaba era de la información, en el contexto de lo que algunos llaman capitalismo informacional, el contexto del mundo 2.0, que permite fórmulas de interacción social desconocidas en los medios de comunicación hasta hace muy poquitos años. Nos vamos a preguntar qué es la ideología. Nos vamos a preguntar también quién produce la ideología, cuáles son los sujetos, los instrumentos, los dispositivos de producción ideológica y qué efectos políticos tiene eso. Nos vamos a hacer una pregunta: ¿qué es un partido? ¿Qué es un partido político y qué tiene que ver eso con las redes sociales? Nos vamos a preguntar también en ese contexto qué es un intelectual o quiénes son los intelectuales. Nos preguntaremos también qué es eso de la esfera pública y, por último, quién define las reglas de la esfera pública. Y a partir de ahí, tratando de responder a esas preguntas en ese contexto contemporáneo que tiene muchas particularidades respecto a cómo habría que responder a estas preguntas en el pasado, a estas preguntas clásicas, pues os contaré la experiencia de La Tuerka, que está marcada por las redes sociales. Nosotros pensábamos que estábamos haciendo un programa de televisión y estábamos muy intimidados por el hecho de que estuviera en la TDT, en la televisión digital terrestre, y poco a poco nos fuimos dando cuenta de que el hecho de estar en la TDT era secundario. No estaba mal estar, pero lo que era absolutamente crucial era estar en Internet, y que fue precisamente Internet lo que nos permitió tener un alcance pues más que notable para un programa amateur al principio, que poco a poco ha ido creciendo, primero sin dinero y luego con muy poquito dinero. ¿Qué es esto de la ideología? No sé, hay un grupo que venía de aquí del País Vasco que a mí me gustaba mucho, La Polla Records, no sé si alguno lo conocéis. Evaristo, que si alguna vez llego a pintar algo en la universidad, propondré que sea investido doctor honoris causa, porque desde luego se lo merece, pero tiene una frase que puede ser equívoca en una canción que dice: odio a los partidos, fuego a las banderas, en la que dice: allá tú y tu ideología, yo tengo la mía, como si la ideología fuera una suerte de elección individual, como si una persona se levantara por las mañanas, se mirara al espejo y estuviera convencido de ser libre y de que las cosas que piensa pues las ha decidido él o ella. Es mentira, no es así. La mejor prueba para comprobar que esto no es así, incluso para autocriticarnos, porque seguramente muchos estaréis convencidos o convencidas de que libremente habéis elegido vuestra ideología y que pensáis las cosas que pensáis libremente, seguramente conoceréis idiotas. Todo el mundo conoce a algún idiota. O sea, de hecho, el mundo está lleno de idiotas. Pero ¿a que no conocéis a ningún idiota que sea consciente de serlo? Los idiotas no se suelen ver a sí mismos como idiotas, igual que los avaros no se suelen ver a sí mismos como avaros. Es decir, este tío rácano que nunca paga, pero él está convencido de actuar con verdadera justicia. Pues cuando os miréis al espejo, no os digáis nunca a vosotros mismos: soy libre y pienso como pienso porque sí.
De hecho, hay formas muy rápidas como de identificar algunas causas de cosas. Uno puede decir, bueno, yo soy de derechas porque mi familia era de derechas. Entonces, esa socialización familiar pues, ha implicado una cosmovisión, que ya tenemos una palabra muy interesante. O incluso soy de derechas precisamente porque mi familia era de izquierdas y no aguantaba a mi padre. Y estaba harto de que me llevara a manifestaciones y que me obligara a vestirme con chándal y camisas de cuadros cuando yo soy un gentleman y casi por una razón edípica pues pienso diferente a mi padre. Pero luego, aparte de la familia, que es una institución muy importante, hay toda una serie de dispositivos que nos enseñan a pensar, que nos enseñan a mirar las cosas, que nos establecen de alguna forma la diferencia entre lo que es normal y lo que no es normal. Y eso tiene muchísimo que ver con el poder. Maquiavelo, que habréis oído hablar de él y siempre mal, pobre Maquiavelo se le presenta siempre, digamos, con una carga valorativa negativa. Como si eres maquiavélico, es que eres como una especie de fenicio falso que engañas a la gente, y se identifica a Maquiavelo con esa estupidez de que el fin justifica los medios, y sin embargo Maquiavelo pasó a la historia como padre de la ciencia política porque identificó, aislándola, la disciplina de la política de otras disciplinas y dijo, bueno, esto es la ciencia que estudia el poder, cómo se consigue el poder y cómo se mantiene el poder. Y ese es el Maquiavelo del Príncipe. Hasta ese momento existía una noción que se suele llamar aristotélica de la política identificada con el buen gobierno, con la virtud, con eso que además de, siempre que eligen a un político, dice, es un gran honor para mí este trabajo de servicio público que expresa la gratitud, el compromiso moral y la entrega a los demás. Pero cualquiera que hayáis militado en una organización política, sabéis que hay más cosas. Se negocian listas, quién va el primero, quién va el segundo, quién es elegido cargo público, la minoría de los del pueblo este porque nosotros tenemos más votos. Es decir, la política tiene mucho que ver con conquistar el poder y después mantenerlo, y no solamente con el ejercicio del buen gobierno. Maquiavelo descubrió esto, entonces cuando le decía al príncipe es mejor ser temido que ser amado, le estaba diciendo, ser amado está de puta madre, pero no te conformes solo con eso. Está muy bien que la gente te quiera, pero además de que la gente te quiera, no está mal que te teman de vez en cuando. Está muy bien que cuando tú le digas a la gente, ¿se puede usted manifestar hasta aquí? Créame, no se manifiesten más, y si lo hacen es estupendo, pero por si acaso no lo hacen, ten un cuerpo de antidisturbios que sea capaz de asegurar que tus órdenes se van a cumplir. La política funciona así. Maquiavelo se dedica a describir eso. Pero el propio Maquiavelo se da cuenta de que en las cabezas de la gente la conciencia es muy importante también. Y dice, el poder es como un centauro. Un centauro es un animal mitológico que tendría una parte animal y una parte humana. Y dice Maquiavelo, la parte animal es lo que tiene que ver con la coerción, con ese policía antidisturbios encapuchado, pero tiene una parte humana y racional que tiene que ver con el convencimiento. Efectivamente, la gente dice, no, pues hasta aquí hemos llegado y no pasamos porque nos parece bien, porque estamos de acuerdo con lo que dice el poder. Bueno, eso de estar de acuerdo con lo que dice el poder tiene mucho que ver con la ideología. Eso es la ideología. ¿Quién produce esto de la ideología? Y ahora vamos a dar un salto de un italiano a otro italiano. Antonio Gramsci, que era marxista, un marxista italiano así con el cuerpo deforme y muy pequeñito, pero extremadamente inteligente, leyó a Maquiavelo y leyó esto del centauro y dijo, hostia, qué listo es este Maquiavelo. Porque los marxistas hasta ese momento habían dicho algo así como, bueno, lo más importante es la economía, ¿no? Lo más importante para entender el poder es que hay clases sociales descritas que se pueden definir por su posición en el sistema económico. ¿Eres propietario o no lo eres? ¿Eres el dueño de los medios de producción o solamente eres el dueño de tu fuerza de trabajo que puedes alquilar en el mercado a cambio de un salario? Y las relaciones de dominación, porque el poder es siempre una relación. Eso, tenedlo en la cabeza. El poder es siempre una relación entre diferentes elementos. No es un juego de suma cero.
Y entonces Gramsci dice, claro, esto es verdad. Y esto me recuerda a la parte animal del centauro. Las relaciones sociales, la economía, las clases sociales. Dice, claro, todo esto es lo que los marxistas llamamos estructura. Pero hay otra cosa, que es la parte humana del centauro, esto que llamábamos antes ideología, claro, que tiene también que ver con el poder y con el consentimiento. Dices, claro, ¿cómo es posible que haya, si nosotros, que somos los comunistas, defendemos a la clase trabajadora, ¿por qué la clase trabajadora es católica? ¿O por qué la clase trabajadora vota a partidos de derecha? ¿Por qué llevan a cabo comportamientos políticos que en teoría y sobre el papel van contra los intereses de su propia clase? Porque existe una cosa que se llama ideología. ¿Quién produce esa ideología? Un conjunto de instituciones. La primera de ellas es la familia. La familia es una institución que te enseña un montón de cosas. En la familia aprendemos que después de comer es normal que el chico se quede sentado y se encienda un cigarro y que las chicas ayuden a recoger la mesa. Y durante muchos años eso era completamente normal. O sea, es como eso no estaba ni bien ni mal, es que las cosas son así. Las chicas ponen la mesa y la recogen y los chicos fuman. Hay incluso películas en las que se ve esto. Hay una peli, creo que es de Garci, de los años finales de los años 70, que se llama Asignatura pendiente. Y es una película que ha envejecido muy mal porque cuando ves la relación entre dos amantes, sabes cómo quedan en un piso y tal para acostarse y no sé qué, y ella está todo el rato como haciéndole cosas, haciéndole el té, haciéndole el café, sirviéndoselo, y cuando lo ves dices, pero qué tío cabrón. Y dices, claro, es que el mundo ha cambiado la ideología, pero en los años 70, vamos, tú eras un señor y entrabas en una casa y te parece como completamente normal sentarte y que una mujer te sirva. Eso se aprende en las casas. Los chicos aprenden que tienen que pegarse para defender el honor familiar y las chicas aprenden que tienen que cuidar. O en la familia aprendes también que lo normal es ser heterosexual, que a los chicos les gustan las chicas y a las chicas los chicos. Y cualquier cosa que sea parte de eso es una anomalía que por lo tanto está mal. Pero hay más instituciones que nos enseñan a pensar. La Iglesia te da un montón de respuestas a preguntas. La Iglesia te dice que el matrimonio está bien, de nuevo te dice que el matrimonio es una cosa de hombres y mujeres. La Iglesia además te recomienda, la Iglesia digamos como fuerza ideológica histórica, a la resignación, a decir, este mundo puede ser un baño de lágrimas y una putada, pero no te preocupes, pórtate bien, que la vida realmente importante viene después. O sea, no te comas la cabeza, o sea, no trates de cambiar tu realidad, si es que esto es un prólogo, lo realmente importante viene después cuando estés iluminado por la gracia de Dios, ve mucho a misa, aguanta el dolor, que lo bueno viene después. Pero hay más instituciones que nos enseñan a pensar. La escuela, en la escuela te enseñan muchísimas cosas. Para empezar, te enseñan la lengua con la que hablas. Y eso es absolutamente determinante a la hora de establecer estructuras de pensamiento e incluso a la hora de establecer cuál es tu país y tu nación. ¿Qué os voy a contar hablando de esto en el País Vasco? Pero luego llegaron cosas nuevas, por ejemplo el cine. El cine es determinante para fijar la interpretación de los hechos históricos, que, como veréis, es algo ineludible en la formación de una identidad y una cultura nacional. Si yo preguntara a la gente por la calle cuál es la batalla más importante de la Segunda Guerra Mundial, casi todo el mundo diría, coño, el desembarco de Normandía, y dices, pero no es verdad, todos los historiadores saben que el Frente del Este fue el decisivo, donde se perdieron 22 divisiones soviéticas, el esfuerzo del pueblo soviético, pero el cine nos ha enseñado que la batalla crucial o la operación militar crucial es el desembarco de Normandía, lo cual nos sirve para llegar a una conclusión, que es cómo nos salvaron de los nazis los Estados Unidos. Los nazis eran muy malos, pero vinieron unos señores norteamericanos y gracias a que vinieron los norteamericanos nos salvaron de la bestia y del monstruo. O pensemos en el cine sobre la Guerra Civil Española. La mayor parte de las películas sobre la Guerra Civil Española que se hicieron a partir de los 80, cuando se supone que en el Estado español había un montón de directores y productores y actores de izquierdas, fueron películas que presentaban la guerra civil básicamente como una desgracia meteorológica. Entonces, como cuando llueve, hay una tormenta o hay un tsunami, la guerra civil es una desgracia que sobrevuela el destino de individuos que se ven arrastrados por una gran putada, ¿no? La guerra civil dividió a las familias, hermanos contra hermanos, y te sacan ese cuadro de Goya, que
que pretende definir lo español como dos tipos que se están dando golpes, como si fuera una cuestión identitaria, ¿no? Y todo eso fue horrible y arruinó al país, y qué bien que después llegó la transición, libertad, libertad, sin ir a libertad, el rey de todos los españoles que nos salvó y abrió un futuro luminoso de convivencia y de construir un país entre hermanos. Y eso incluso lo hacen películas dirigidas por directores de izquierdas. Pensad en La vaquilla de Berlanga, que es una película simpática, divertida, pero en la que al final se establece la equidistancia entre los dos bandos y de nuevo la desgracia de algo, de un metafenómeno como la guerra por encima de los individuos, hasta el punto de que hay una escena en la que dos soldados dicen: oiga, nos podemos cambiar de bando, es que su familia está del lado republicano y la mía está del lado nacional, y es muy divertido y es una manera de representar la guerra como si no fuera una guerra de clase, como si no fuera dos proyectos políticos, como si en este país no hubiera habido un intento de las clases propietarias valiéndose de los elementos ideológicos de los que disponían para hacer el fascismo español en sus particularidades, un fascismo tradicionalista y nacional católico, porque eran los recursos ideológicos disponibles para enfrentarse a las aspiraciones de transformación de las organizaciones de la clase obrera y las organizaciones republicanas, que votaran las mujeres, que hubiera elecciones regulares, una cierta reforma de la estructura de propiedad de la tierra, reformas en el sentido educativo, pero nunca se ha explicado la guerra así, se ha explicado como una desgracia, como que los españoles son mucho de pegarse unos con otros. En la película de La vaquilla, al final el símbolo es que la vaquilla acaba muerta en el campo de batalla. La vaquilla es España. Al final, si no os hubierais pegado, no os hubierais cargado el país. Pero es que películas que han llegado después, muy celebradas, como Soldados de Salamina, basada en una novela que no está tan mal de Cercas, esta es de David Trueba, la película, te viene a contar lo mismo. Esta vez España ya no es una vaquilla, es una mujer invisible bailando nada más y nada menos que un paso doble que se llama Suspiros de España. Y cuando está bailando el paso doble hay un momento de comunión entre los presos falangistas y los soldados republicanos, que todos lloran porque ante la nación, ante España, que es una mujer bailando un paso doble, se produce una suerte de catarsis colectiva. Y qué desgracia la guerra civil. Menos mal que ya tenemos a esa mujer otra vez. Y tiene que venir un británico, que es Ken Loach, a hacer la primera película en la que se dice que la revolución está bien. Se dice, hacer la revolución es una cosa buena, que favorece a las mayorías y que es bonito y que es democrático hacer una revolución. A pesar de que al final es una película que básicamente se empeña en contar la guerra civil siguiendo Homenaje a Cataluña de Orwell, y habla más de la guerra civil dentro del bando republicano que de otra cosa. Y dices, vaya por Dios, tampoco nos sirve del todo. Y hasta que llega La voz dormida, pero que no habla de la guerra civil, sino que habla de la represión franquista, no nos damos cuenta de que el franquismo en este país era un dispositivo político de dominación de unos con respecto a otros. Y ya estamos hablando de una película de hace 2 años. Y no hemos visto en el cine un represor fascista español hasta que un mexicano no hizo El laberinto del fauno, que es una película de fantasía en la que vemos de verdad a un falangista. ¿Eso qué quiere decir? Que el cine sirve para hacer ideología, para construir en la cabeza de la gente lo que es normal. Y la gente normal piensa que la guerra es una cosa de hace mucho, que fue una putada, que a tu abuelo ¿dónde le tocó? Pues yo al mío es que ni lo sé. Y mientras un joven que haya nacido en Francia o en Italia puede estar orgulloso de haber tenido un abuelo partisano, un abuelo en la resistencia, aquí hay un montón de gente que no sabe que sus abuelos fueron luchadores por la libertad, porque se ha construido una historia diferente. Y eso lo construye el cine, no lo construyen los historiadores. Como los roles de género en el cine. No os imagináis la importancia que han tenido para normalizar el hecho de que muchas personas son gays, que en las películas eso se normalice. Y no es nada fácil, porque también se folcloriza. Hay una manera muy homófoba de actuar, que es como, yo tengo un montón de amigos gays, son tan graciosos, como gracioso tu puta madre. O sea, ¿por qué ser gay quiere decir que eres gracioso o que eres una loca que le cuentas tus secretos? Pero incluso esas cosas han servido para poco a poco ir normalizando ciertas cosas. ¿Qué es normalizar? Extender la ideología. Dice Slavoj Žižek que despolitizar algo, que desideologizar algo, es la manera, es el mecanismo ideológico político más eficaz.
una clave que opera ahí y que es crucial, los deportes. O sea, ¿por qué cualquier país, o sea, los países necesitan de estados, los países necesitan de símbolos, pero cualquier país necesita una selección de fútbol propia? ¿Y por qué? Porque no hay instrumento más político que una selección de fútbol, precisamente porque no se vive como político, sino que se vive como normal. O sea, cuando tú tienes una selección y los jugadores allí escuchando el himno y marcan un gol, se representa ideológicamente un sentimiento de comunidad, que nadie define que es político. Todo el mundo dice, no, el fútbol no tiene que ver nada con la política. Como que no tiene nada que ver con la política. Entonces, ¿por qué hay banderas que son símbolos nacionales? La derecha dice lo mismo, dice, la bandera rojigualda, esto no es un símbolo político. Ah, ¿cómo que no? Y entonces, ¿por qué en una manifestación contra el derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo hay banderas españolas? Porque es un símbolo político. Lo que pasa es que cuando se normaliza como algo normal, y tú llevas una pulserita rojigualda porque te gusta ver jugar a la selección de fútbol, es cuando ideológicamente se normalizan, se imponen una suerte de sentidos comunes. Después del cine viene algo que es todavía más importante, que es la televisión. La televisión, y esto me voy adelantando un poco, son los verdaderos partidos políticos. La gente no milita en los partidos, milita en los medios de comunicación. Cuando tú ves una persona por la calle, si lleva del brazo La Razón, el ABC, el Gara o el Diario Vasco o El País, dices, ya está, ya sé dónde militas claramente, porque todos esos medios crean argumentarios, crean visiones de la realidad. Alguien que lea el Gara, si le preguntas por el derecho a decidir en Cataluña, dirá, efectivamente, el derecho a decidir, el derecho legítimo del pueblo catalán a decidir su propio futuro. Y si lo preguntas al de La Razón, dirá, es como secesionismo que solamente pretende romper España para defender los privilegios de una minoría de traidores. Entonces, claro, los periódicos son, digamos, instrumentos ideológicos. Y la televisión igual. Pero en los últimos tiempos ha surgido una cosa que es casi tan importante ya como la televisión, que es las redes sociales. Las redes sociales, de alguna forma, han abierto eso que podríamos llamar esfera pública, el terreno de juego. Hasta hace poco tiempo, la relación entre emisores y receptores de ideología era una relación prácticamente unidireccional. Es decir, si yo soy el propietario de un canal de televisión o soy el propietario de un periódico, pues te puedo lanzar mensajes todo el rato. Mensajes que además no solamente van con telediarios, con tertulias de debate o con artículos que hablan específicamente de política, también con entretenimiento, con cine, con programas de diversos formatos, con espectáculos deportivos. ¿Y tú qué puedes hacer? Pues dar charlas en tu barrio o pegar carteles por la calle. Entonces tienes instrumentos bastante nimios en comparación a los que tengo yo. Pero el desarrollo de Internet de repente crea un escenario en el que prácticamente cualquiera puede ser un emisor. Y esto es una cosa que viene ocurriendo desde los últimos 10 o 15 años. Pero el mundo 2.0 permite un nivel de selección e incluso de éxito de unas cosas respecto a otras que no tiene que ver solamente con el poder económico del que emite. Uno se puede convertir en un tuitero de éxito, estoy pensando en Masa Enfurecida o en Barbie Japuta, por ejemplo, cualquiera que estéis en Twitter les conoceréis, que tienen, es decir, más seguidores que el presidente del gobierno o que cualquier ministro o que las cuentas de grandes medios de comunicación. Y evidentemente producen ideologías. Y en Twitter y en Facebook hemos podido ver y leer cosas que es muy difícil de ver o leer en otros medios de comunicación. Evidentemente también se produce mucha basura y mucha mentira. Cualquiera que haya estado en las redes sociales se puede dar cuenta de eso. Pero desde luego ha redefinido el escenario de combate ideológico, el escenario de combate por definiciones de la realidad. El escenario de combate entre quien dice que el matrimonio solamente puede ser una cosa entre hombres y mujeres y quien dice tus muertos, o quien dice el derecho a decidir forma parte de la democracia y quien dice esto es como si Alcorcón es un pueblo de Madrid, decidiera independizarse y exigir una salida al mar. Hay un espacio de pelea, de discusión, de combate. El combate no solamente lo dan los soldados, también se da ahí. No sé si conocéis una serie que se llama Games of Thrones, Juego de Tronos. ¿La conocéis? Una serie de la hostia, de la HBO. Y hay una escena maravillosa en la que hay una
una conversación entre Cecil Lannister, que es una reina, y Littlefinger, que es una especie como de asesor, una especie de Maquiavelo, de consigliere del príncipe, que está siempre como intrigando y tal. Entonces, están discutiendo sobre el poder. Y él le dice, él le hace entender a ella que tiene información delicada sobre ella y que la podría usar porque la información es poder. Y ella dice, la información es poder. Y dice a sus guardias, apresadle, cortarle el cuello. Bueno, no se lo cortéis todavía, dejadle en paz, daos la vuelta. Dice, el poder es el poder. Y tiene toda la razón. Es decir, todas estas cosas que estamos hablando de la ideología, cuando cae una bomba nuclear o cuando los soldados ocupan un sitio, digamos que pasa a un segundo plano. Decía Mao Zedong que el poder descansa o está en la boca de los fusiles, y hay una parte de verdad en eso. Pero cuando los fusiles callan, que son la verdad del poder, el poder se expresa en otros planos, y esos planos tienen que ver con el consentimiento y con el conocimiento también. El conocimiento, sin lugar a dudas, es poder. El hecho, además, de que las redes sociales hayan permitido una difusión del conocimiento inimaginable hace algún tiempo, hace también que los espacios de pelea se estén redefiniendo también. No sé si habéis escuchado alguna vez a los frikis del software libre diciendo cosas que mucha gente no entiende, de decir, no, es que no te puedes imaginar lo importante que es que un programa tenga un código abierto, o no te puedes imaginar lo importante que es utilizar software no propietario. Entonces la gente normal dice, a mí qué más me da, yo abro aquí el procesador de textos y qué cosas más raras me estás contando, que si el OpenOffice o que no sé qué. Bill Gates definió a los defensores del software libre como los comunistas del siglo XXI, precisamente porque eran los que favorecían establecer un territorio, un espacio, el ciberespacio, en el que apenas existen derechos de propiedad. Lo que hace, una de las cosas que explica la dinámica histórica del capitalismo, es poder ser propietario de las cosas. Porque si no eres propietario de las cosas, un sistema económico que se fundamenta en la propiedad privada y en la acumulación no funcionaría. Imaginaos qué pasaría con el mundo si, por ejemplo, suprimiéramos por ley la herencia. Es decir, que el hijo de botín no va a heredar el banco. ¿Os imagináis que tuviera que hacer lo que cualquier otra persona? Pues eso en Internet, de alguna manera, ha empezado a ocurrir, y eso redefine por completo las relaciones de poder. Si os dais cuenta, algo que hacen los capitalistas en los últimos 10 años es tratar de cercar, de poner como corrales dentro del ciberespacio del conocimiento, y para eso incluso imponen a ministros suyos, ministros de la propiedad intelectual. ¿Qué son los derechos de propiedad intelectual? Una manera de ponerle puertas al cibercampo, al ciberespacio, de que pueda ser objeto de privacidad el conocimiento que gracias a Internet podía ser una cosa de uso común, como el agua o como el aire. Imaginad lo que implica que alguien invente una vacuna para prevenir el SIDA. Entonces hay dos formas de plantearlo: la he inventado yo y te la vendo o me pagas, o bueno, esto es una cosa en la que hay un valor superior, que es la salud pública, y tienes que hacer pública cuál es la manera de hacer la vacuna para que la pueda utilizar todo el mundo. Ese es el debate que de alguna manera abren las redes sociales, y que a la hora de disputar ha redefinido por completo eso que llamamos esfera pública. Y aquí entonces toca preguntarse qué es un partido. La gente piensa que los partidos son los partidos políticos, y los partidos políticos cada vez son menos importantes. Cada vez recuerdan más a lo que eran los partidos en el siglo XIX, que eran partidos de notables. Había que tener dinero para estar en un partido político. Y en el siglo XX, fundamentalmente por el empuje obrero, los partidos de notables se convirtieron en partidos de masas, en maneras de agrupar y organizar a diferentes sectores de la sociedad. Pero eso hoy ha cambiado por completo, porque los medios de comunicación son los que realmente organizan a la sociedad y organizan los estados de opinión. Y los partidos se han convertido, en realidad, en pequeñas máquinas administrativas que sirven para ejercer el poder o gestionar el poder desde estructuras estatales o subestatales o supraestatales. Pero Gramsci decía que un partido de verdad tenía que ser lo que llamaba un intelectual orgánico, una máquina en disposición de entrar en las cabezas de la gente
y cambiar los sentidos comunes, a eso lo llamaba contrahegemonía frente al pensamiento hegemónico, como condición de posibilidad de un cambio en la sociedad. Y ahora, más que nunca, el escenario de intervención de los partidos tiene que ver con la comunicación y tiene que ver con el escenario de las redes sociales. Ahí es donde se está dando la pelea política, y en situaciones de crisis como la actual eso se ve muchísimo más. Y entonces cabría preguntarse quiénes son los intelectuales. Hay diferentes tipos de intelectuales. Hay intelectuales que tienen barba, llevan camisas a cuadros, te llevan a su casa, te ponen un disco de Silvio Rodríguez y te intentan tocar las tetas. Ese tipo de intelectuales, veo sonrisas en algunas muchachas, parece que os ha pasado eso de ser atraídas a una casa y que te pongan un disco de Silvio Rodríguez con malas intenciones. Esos intelectuales no pintan nada. Algunos pueden tener un cierto peso administrativo en la universidad y controlar publicaciones académicas de esas que están en lo que se llaman índices de impacto o factores de impacto. Los intelectuales verdaderamente importantes son los que generan opinión, los que nos enseñan a pensar. Y si yo ahora digo Francisco Maruenda es un intelectual, seguramente mucha gente se echaría las manos a la cabeza. Pues lo es, porque ser intelectual no tiene nada que ver con ser brillante, ni con esa definición tan divertida que hacían en Amanece que no es poco, la película de Cuerda. Ser intelectual tiene que ver con fabricar ideas que pueden aspirar a hacerse importantes, a hacerse hegemónicas en una sociedad concreta. Los directores de periódicos, los periodistas que aparecen en los medios de comunicación, los directores de cine, los guionistas de series de televisión, que cada vez son más cruciales, los guionistas de programas de entretenimiento, son los verdaderos intelectuales y son los que definen la esfera pública como terreno de combate político. Y las reglas de ese escenario las marcan ellos, no las marcamos nosotros. Hay un planteamiento como muy de los intelectuales tocatetas, como de darse mucha importancia a sí mismos y decir eso de no rebajarse. Es que un intelectual como yo no se va a rebajar a ir a discutir a un programa de televisión con esos mediocres. O alguien como yo no se va a rebajar a ver la televisión o a leer lo que lee la gente, y no digamos ya ir a un campo de fútbol, que eso es el pan y circo de los romanos, y es como ya, pues es que esos son los terrenos en los que se disputa el poder de cómo piensa la gente. Y o intervienes en esos terrenos o no tienes nada que hacer. Aquí es de nuevo donde las redes sociales han ampliado enormemente ese escenario de juego que antes era una propiedad exclusiva de los dueños de los medios de comunicación. Es otra cosa muy divertida. Se supone que la ONU dice que la información es un derecho, pero claro, un derecho en el momento en el que se privatiza se convierte en un servicio al que, por lo tanto, puede acceder solamente el que puede pagar. Y si además la gestión de algo que es un derecho está en manos de una empresa privada, y las empresas privadas tienen intereses propios y son cosas que se hacen para ganar dinero. Uno no monta una empresa privada para ayudar a los pobres, ni monta una empresa privada para dar trabajo a mucha gente, que esto es una cosa que se dice. No, es que yo doy trabajo a mucha gente. Bueno, es verdad, pero usted monta la empresa para ganar dinero. O sea, su objetivo en la vida no era dar trabajo a mucha gente. Entonces dices, claro, ¿cómo es posible que todo lo que vemos, leemos y oímos sea propiedad de grandes fortunas, de multimillonarios? En el caso del Estado español, la presencia de grupos multinacionales extranjeros o de bancos como el BBVA, como el Santander, como la Caixa, como constructoras, como Liberty, como Telefónica, son los que se reparten la propiedad del 90% de lo que podemos ver, leer o escuchar. Y de nuevo, las redes sociales han hecho que ese espacio se abra a muchos más sectores. ¿Qué nos pasó un poco a nosotros? O sea, cuando La Tuerca empezó, que no teníamos mucha experiencia en hacer televisión, estábamos como convencidos de que habíamos entrado en el cielo, ¿no? Teníamos esa especie de, al emitir desde un canal comunitario de un barrio obrero histórico de Madrid, como es Vallecas, en una televisión
local, poder hacer un programa. Allí estábamos convencidos de que bueno, estábamos muy cerca de algo que nosotros identificábamos con el poder, que era la televisión. Dices, bueno, aunque solamente se nos vea en el TDT de Madrid, esto es la leche, ¿no? O sea, porque alguien puede encender la tele y nos puede encontrar detrás. Y eso podía tener cierta importancia. Pero poco a poco, según iban pasando los meses, nos dábamos cuenta que el terreno que convirtió la tuerca, joder, en una cosa que a mí me han parado por la calle en muchas ciudades del Estado español porque habían visto la tuerca, se convirtiera en algo que veía mucha gente y en un canal con muchísimos seguidores, en una cuenta de Twitter con muchísimos seguidores, en un nivel de reproducción de los programas enorme, había sido Internet y las redes sociales, hasta el punto de que en este momento la tuerca es la tercera tertulia en todo el Estado español en redes sociales, en presencia en redes sociales, y la tertulia cuyos vídeos se reproducen más, y eso que hasta ahora ha venido siendo una tertulia semanal. Y For Apache, a pesar de, digamos, tener una temática mucho más exclusiva, de temas internacionales tratados con enorme rigurosidad, pues está situada muy arriba. Y eso nos hizo darnos cuenta de que seguramente si hubiéramos hecho en una televisión normal, que se viera en Madrid, en una televisión local, esto hace 10 años no hubiera ocurrido lo mismo. Que el terreno de juego que nos fue favorable eran las redes sociales. Es caro hacer tele, pero es verdad que cada vez es menos caro. Y si los que la hacemos no cobramos, pues todavía menos caro. Para tener unos resultados técnicos lo suficientemente aceptables como para que no molesten a la gente. Esto, la normalidad en lo que ve uno tiene mucha importancia. No sé si os pasa cuando veis programas de televisión de hace 15 o 20 años o películas de hace 15 o 20 años, suelen envejecer mal porque el ritmo, los colores, la iluminación, sobre todo el ritmo, o sea, no sé si habéis visto algún programa de debate de La Clave, o sea, cuando lo ves ahora te da la risa, dices, pero ¿cómo es posible que hicieran esto? Es como cambia de plano ya, y uno que lleva hablando 4 minutos seguidos sin parar. Entonces nos dimos cuenta que, bueno, podíamos hacer una cosa técnicamente aceptable y que los contenidos y lo que nosotros estábamos definiendo nos hacía entrar en la pelea, nos hacía entrar de alguna forma en eso que se llama esfera pública. Pero eso no hubiera sido posible antes de no solamente la era de Internet, porque Internet al principio es una cosa bastante básica. Internet era como una forma de poner un cartel en la puerta de tu casa, es decir, bueno, está en mi página web y yo puedo acceder a otros carteles de otra gente y enterarme de la información. El 2.0 y las redes sociales en particular lo que generan es una especie de foro público en la que hay una selección, en la que hay tendencias, en la que hay modas, en las que hay cosas que funcionan mejor y cosas que funcionan peor, en la que se construyen individuos o emisores que adquieren prestigio porque la gente decide darles prestigio y que ha redefinido por completo la esfera pública y, por lo tanto, el espacio en el que la ideología opera como tal. Tengo bastantes más cosas preparadas, pero a mí me gusta también, sobre todo porque yo soy mucho de salir en la televisión y de imponer esa relación unidireccional en la que, pues si me queréis ver, me escucháis, pero no tenéis forma de decirme nada, salvo que me mandéis un mail. Y aprovechar el espacio de encuentro para que la siguiente parte de la conferencia la condicionéis un poco vosotros y vosotras con las preguntas. Así que, de momento, por mi parte, nada más. Muchas gracias. Lo difícil es romper el hielo, pero es ir empezando. Epa, hola. Bueno, es que has estado comentando lo de las redes sociales y debe ser pues por la quinta o algo así, que a mí me cuesta. A mí me cuesta mogollón, o sea, discernir lo que es basura de lo que no es basura. Y me da como que pierdo mucho tiempo. Entonces, yo no sé, me imagino que será una cuestión de edad, yo comprendo que es mi problema, pero que hay más gente de mi edad, ¿eh? O sea,
sería pues una ayuda que hubiera algún tipo de guía para que la gente que somos torpes no nos perdamos y no perdamos tanto tiempo. Voy a contar lo que has contado de otra manera. Seguramente muchas mujeres de las que estáis aquí habéis entrado en una discoteca y quizá hasta con intención de ligar, pero habéis soportado lo que significa deshacerte de decenas de babosos y borrachos que se te van acercando, hasta que finalmente encuentras un tipo que te parece agradable, por lo menos para empezar a hablar con él. Pues con las redes sociales es un poco lo mismo. O sea, claro que hay que navegar entre basura, pero depende de la actitud que tenga uno y de lo que uno pretende. Es decir, si alguien quiere ligar, pues al final vas a la discoteca, no oyes, se te acerca uno, te acerca la cara, te quitas, en fin, ¿qué os voy a contar? No es una cosa agradable. Lo que pasa es que, pues bueno, o sea, no es como... También hay recursos en Internet, estos de busca tu pareja perfecta y mide no sé cuánto, el Mythic, ¿no? Y en programas de estos que sirven para ligar. Es una técnica, es acostumbrarse, es usarlo mucho. Mi madre, durante un tiempo, cada vez que iba a casa me obligaba a enseñarle a utilizar el ordenador. Y tomaba notas la mujer. Y era como, madre, no tiene ningún sentido tomar notas. O sea, que es que se trata de que todos los días te pongas un rato. No, pero yo me pongo. Y no era verdad, hasta que descubrí el Facebook. Y ahora veo, que es una cosa, no sé si os ha pasado el rollo de que vuestros padres tengan Facebook, que no es algo fácil de llevar, porque empiezas a tener una relación tan intensa con tus padres como la que no habías tenido nunca. Incluso hay veces que cuando tus padres se emocionan demasiado dices, papá, no hace falta que publiques estas fotos en Facebook, la privacidad se redefine. Pero ahora mi madre es una usuaria diaria de Facebook y sabe manejar todas las herramientas. Me gusta, te manda una invitación, te dice, comenta, se hace amiga de no sé quién, coloca enlaces. Básicamente, pues porque ha aprendido a ligar, es decir, como ha aprendido a utilizar una herramienta que ha incorporado a su cotidianidad. Entonces, cuando uno lo incorpora a su cotidianidad, se convierte como una prótesis. O sea, yo no sé si habéis visto que hay gente que vamos por la calle y el teléfono móvil, el smartphone, es una prótesis. Es decir, que es que puedes ir por la Concha y te chocas con alguien porque vas con el WhatsApp con no sé quién, mirando Twitter, enterando. Entonces, forma parte de tu cuerpo. Incluso, ¿no os habéis fijado, los que tengáis niños pequeños, que a veces que a un niño pequeño le das una revista de papel, intenta pasar las fotos con los dedos, que dices, qué fuerte, claro, porque tienen más relación con la pantalla táctil que con el papel, pues eso, en la medida en que se va incorporando, pues forma parte de nosotros. Y las redes sociales ya tienen algo de prótesis, de maneras como de alargarnos nosotros mismos. Y eso, además, redefinirá el concepto de la privacidad. O sea, las resistencias más razonables que yo escucho sobre las redes sociales es el tema de la privacidad. Y dices, bueno, ya, pero es que la antropología cambia. O sea, es que la tecnología implica redefiniciones en la manera en la que va a ser nuestra privacidad en el futuro. Seguramente a día de hoy, si sale un vídeo de un político, de un presidente borracho o fumándose un porro, es un escándalo. Bien, los políticos de los próximos 25 años, habrá vídeos de todos ellos borrachos o fumando hachís, porque es que ahora se graba todo. Ahora uno no puede salir una noche en un bar y tomarse una cerveza sin que haya 60 teléfonos móviles que te están apuntando. Los vídeos sexuales, que todavía hoy son un escándalo, de han pillado no sé quién follando en un coche y le han grabado con un vídeo. Eso dentro de unos años será, pues si es que le puede pasar a cualquiera en la medida en que todos llevamos una cámara incorporada a nuestra cabeza, y eso va a redefinir la socialidad. O sea, hay mucha gente que dice, es que los amigos virtuales no son reales. Y dices, ¿por qué no? O sea, pues tú con una persona puedes hablar y entablar una relación muy intensa, incluso, hasta si me apuras, más intelectual, relacionándote a través de las redes sociales, que sabes cómo escribe esa persona, si tiene faltas de ortografía o no, puedes conocer su background cultural en función de los enlaces que pone, y a lo mejor antes ibas a una discoteca y te estabas hablando al oído y tenías una visión muy superficial de esa persona. Todo eso está redefiniendo por completo la manera en la que los seres humanos nos relacionamos entre nosotros. Puede haber como sentimientos legítimamente conservadores de decir, bueno, o sea, yo recuerdo, habéis visto la pelota vasca, el documental de Meden, que sale Otegi, que yo creo que seleccionan lo peor que dice en todo el documental, cuando dice, no queremos un futuro con los jóvenes que estén
escuchando rock americano, funcionando por internet, en lugar de mirar al monte. Y es como, pero hombre, si no hubiera rock americano no existiría Cortatu, y funcionar por internet es perfectamente compatible con ir al monte de vez en cuando. Pero era muy representativo su discurso de una especie como de tecnofobia que es muy natural. Es decir, el argumento tuyo era muy claro. No, es que a lo mejor es una cuestión de edad, que es una forma educada de decir tecnofobia. De, como soy mayor, esto no es lo mío, y esto es como lo de las maquinitas. Y no, pues son como instrumentos que se incorporan a nuestra forma de vivir. Decía Benedict Anderson, que es un estudioso de las teorías del nacionalismo, que dice que la nación es un fenómeno de la modernidad que tiene que ver con la capacidad de pensar una nación, que esto no es tan fácil. O sea, tú no abres la ventana de tu casa y dices, ¡oh, Euskal Herria!, porque no lo ves. Te lo tienes que tú no puedes ver el conjunto de tu patria por la ventana, te lo tienes que imaginar. Y para imaginártelo hacen falta una serie de instrumentos tecnológicos. Y dice Perry Anderson, hacía falta dos: el periódico y la novela. La estructura narrativa de una novela y el periódico como algo que te hace tener conciencia de que existe un país que no ves. O sea, es como el chiste de, papá, ¿qué está más cerca, la Luna o Granada? Y dice, a ver, idiota, ¿tú ves la Luna? Sí. ¿Y Granada? Pues no, pues estará más cerca la Luna. Y sin embargo no es así. Para comprender que Granada está más cerca hace falta un marco teórico. Pues las redes sociales crean marcos teóricos de relación completamente nuevos, igual que los viajes. O sea, imaginad lo que supuso la primera persona que viajó a Europa, de Europa a Estados Unidos en avión. Es decir, en 12 horas estás en otro continente. Respecto a quien tenía que calcular pues, las semanas de viaje que tenía que hacer por barco y las implicaciones en términos de imaginario que eso producía. Entonces, pues las nuevas tecnologías están redefiniendo por completo la manera en lo que somos, cómo nos relacionamos y todas estas cosas. Vaya respuesta me he marcado yo. Igual te traen un micro, ¿no? Para que te... Sobre la gestión que hacéis de las redes sociales o el éxito que tenéis en las redes sociales con los programas, ¿cómo utilizáis ese feedback o qué uso hacéis de todo eso, de toda esa gente que anda por ahí? Yo nunca he tenido gran experiencia en la empresa privada, pero lo que recomendaría a cualquier persona que abriera un negocio es como tienes que contratar a un community manager. El community manager es la figura crucial para que de alguna manera el trabajo en las redes sociales sea operativo. Es verdad que todos podemos ser community managers un rato, es decir, que puedes estar tuiteando o poniendo cosas en Facebook de vez en cuando o interactuando, pero que haya alguien que de alguna forma gestione de manera profesional tu presencia en los medios y de manera ordenada, que dé la información de manera ordenada, que limpie la basura, que interactúe con otros emisores, que de alguna manera se ocupe específicamente de organizar tu presencia en la esfera pública. Es como si tú tienes que pegar 15.000 carteles y los pegas al tuntún, que se pasen por el local la gente y los peguen donde quieren. O tú tienes un responsable que dice, no, para tal barrio van estos, para tal barrio van estos. Hay que pegarlos en estos días para que se vean. Hay que volver a hacer una pegada una semana después porque han podido quitar unos cuantos y no sé qué. Hay que pegarlos en tal sitio porque si no, no se ven bien. Pues el trabajo del community manager es igual, solo que en las redes sociales. El community manager, además, tiene como que motivar a la gente que te rodea para que retuiteen y para que hagan un trabajo también. O sea, el mío me está diciendo, oye, comparte esto en tu muro, retuitea no sé qué, manda un mensaje por la lista interna a todos de, ya está anunciado el próximo programa en Facebook, por favor invitad a todos vuestros contactos al evento. Ha salido una noticia no sé dónde, la estoy moviendo. De vez en cuando, decir, y aprovechamos hoy que se está hablando de el empleo para poneros el link del programa que hicimos hace 4 meses sobre los sindicatos, que fíjate que esa es más o menos y es una de las cosas más importantes que mucha gente todavía no claro, tú le dices imagínate a alguien que tenga un negocio, decirle, tienes que contratar un community manager, y dice, pero ¿esto qué es? Y dices, es que es
es que es absolutamente crucial. Es que hasta para abrir una zapatería. Tú imagínate si se empieza a hablar en las redes sociales que en la zapatería de no sé dónde te arreglan los zapatos de maravilla y por un precio estupendo. Y qué majo es el tío de la zapatería, que a mí... Entonces, de repente, entras como en un escenario nuevo. Funciona muy bien también, yo al principio lo hacía mucho, como intentar provocar a alguien muy relevante en redes sociales y que te dé bola. Entonces hay veces que no funciona, pero otras veces que sí, que consigues que alguien con 200.000 seguidores entre en una polémica contigo. Entonces eso a veces es magnífico. O que consigues, esto al principio, sobre todo con políticos importantes, cuando empezaban a entrar en Twitter, que no se sabían manejar, porque en Twitter hay que tener como un nivel de autocontrol enorme, ¿no? O sea, a mí me insulta mucha gente. Entonces, lo primero que veo cuando alguien me insulta es cuántos seguidores tiene. Si tiene muchos, digo, a lo mejor me planteo entrarte al trapo. Si no tiene ninguno, es como te bloqueo inmediatamente. O sea, es como, no eres nadie. O sea, no voy a darte ningún tipo de publicidad si encima además me estás ofendiendo. Pero claro, si un día, yo qué sé, un ministro del PP me pone alguna barbaridad, inmediatamente lo retuiteo y me pongo a decirle, no hace falta insultar, se puede discutir sin caer en no sé qué. Me explico, o sea, es una forma de manejar los códigos en los que funciona la esfera pública. ¿Cómo crees que va a influir, bueno, lo que has comentado, ¿no?, la revolución esta de las redes sociales en los medios tradicionales, en los periódicos, en las radios, en la televisión? Creo que ya está influyendo mucho. No sé si habéis visto ya los anuncios del botón rojo de las Smart TV. O sea, supongo que ya muchos tendréis, yo no tengo todavía, pero creo que son las televisiones del futuro, televisiones que te permiten ver la televisión a través de Internet. Todavía yo creo que hay que hacerlo cómodo, es decir, hay que conseguir que un abuelo esté en su casa y el esfuerzo para ver la televisión a través de Internet sea equivalente al esfuerzo de ver la televisión normal. Pero yo creo que eso son muy poquitos años, muy pocos años. O sea, de hecho, yo creo que gente de mi generación y más joven, o sea, yo prácticamente solo utilizo la televisión para ver cosas que me descargo de Internet, para ver series o películas que me descargo de Internet y creo que en directo solamente veo informativos y nada más, que es lo único que tiene cierto sentido ver en directo. Pero en las Smart TV, y las principales cadenas ya tienen aplicaciones para verlo desde Smart TV, permiten una programación a la carta en la que es perfectamente compatible contenidos que no tienen por qué ser en directo con los contenidos en directo. Y yo creo que las redes sociales, o sea, creo que el ordenador se va a convertir en la televisión. O sea, creo que las casas en el futuro, se dice además que es como un argumento tecnófobo que se usa mucho, es como no, esto es solamente una cuestión de los ricos, de niveles socioeconómicos medios de países del centro de la economía mundo. Los pobres desconocen esta tecnología y es completamente falso. O sea, cualquiera que hayáis estado en un país del tercer mundo, te das cuenta como en un lugar puede no haber agua potable, puede haber que la mayor parte de la gente no tenga acceso a servicios educativos o servicios sanitarios, pero hay ordenadores y hay teléfonos móviles, no con el mismo nivel de difusión que en otros contextos socioeconómicos, pero los hay. Y, por supuesto, televisiones. Es decir, la televisión incluso en las áreas más pobres se convierte en un elemento comunitario, en el que se reúne la comunidad para ver la televisión. Yo he estado en Chiapas y era impresionante ver el fenómeno del fútbol. A lo mejor había una televisión en la comunidad, pero es que eran capaces de sacrificarse la comunidad para tener una antena que les permitiera ver la televisión, careciendo de otras muchas cosas. Entonces creo que tarde o temprano, digamos que el ordenador se va a convertir en un elemento que esté en todas partes. O sea, ya hay cosas que te dicen, con un ordenador puedes programar tu nevera desde otro sitio, diferentes electrodomésticos de la casa. Y creo que la televisión, como una cosa que tú enciendes y aparece lo que hay, las ondas electromagnéticas, eso está muerto, y la televisión va a estar evidentemente conectada a Internet. Y yo creo que eso va a producir que las redes sociales sean el elemento permanente a la hora de seleccionar los contenidos que ves. De hecho, los programas de televisión más serios tienen community manager y miden una cosa que llaman el ser social. Es
decir, de cómo está funcionando el programa en las redes sociales, y utilizan la figura que todos conocéis, el hashtag. Es decir, la sexta noche, que mañana iré otra vez, tiene diferentes hashtags en el programa porque son conscientes de que la gente está utilizando Twitter normalmente a través de smartphones al mismo tiempo que ve el programa, y que eso tiene influencias sobre la puntuación de audiencia final. El hecho de que de repente 2 o 3 de tus hashtags son trending topic y de repente la gente se va a ver tu programa o después ve los vídeos. Y creo que según pase el tiempo eso se va a extender mucho más y nos va a permitir interactuar. O sea, yo me he dado cuenta que en los debates en la sexta noche y en el cara a cara, la gente que controle las cuentas de la sexta no puede ser ajeno al debate que se crea entre la gente que tuitea. Y ahí es donde te das cuenta cuando, por ejemplo, zumbas a uno de la derecha y decir, hostia, por cada comentario que defienden a Maruenda o a Miguel Ángel Rodríguez, hay 10 que me están defendiendo a mí. Eso antes no podía ocurrir. Es decir, ¿os acordáis cuando había el debate entre los dos candidatos de los principales partidos? Había el debate entre los dos principales candidatos de los partidos y al día siguiente los periódicos cada uno te contaban su película. El País te decía que lo había hecho mejor el del PSOE y El Mundo te decía que lo había hecho mejor el del PP. Y a lo mejor a veces se hacían alguna concesión, pero claro, ahora con las redes sociales te está sometiendo a un veredicto que es mucho más incontrolable, que funciona mejor y que peor. Esto evidentemente tiene peligros. No hay nada que funcione mejor en la televisión que rollos tipo Marta del Castillo, José Bretón, Asunta en Galicia. Es decir, la basura, lo que no debería ser objeto de atención informativa, o sea, las noticias propias del caso, que tampoco es una novedad. O sea, a la gente siempre le ha gustado hablar de crímenes truculentos. Funcionan muy bien en los medios y se convierten en referencias. Y es bastante desolador ver que, o sea, yo siempre mido tema de los seguidores que tienen los contertulios con los que suelo debatir. Y ya a los que hablan de política supero a casi todos. A los que creo que no puedo superar jamás es a los comentaristas deportivos. O sea, son espectaculares. O cuando ves los seguidores que tiene Manolo Lama o no sé qué, y dices, claro, eso también es una tendencia ideológica. Que la gente hable de fútbol no quiere decir que no esté hablando de política. Están hablando de política al hablar de fútbol, pero claro, en una dirección en la que es muy difícil intervenir. Volviendo a tu pregunta, creo que eso se va a convertir, eso ya es la tendencia dominante y creo que se va a convertir en el todo en muy poco tiempo en cuanto se facilite, en cuanto el mando a distancia sea el que te permita elegir. ¿Qué opinas sobre el uso que dan los políticos a las redes sociales? Depende de cuáles. Algunos lo hacen muy bien y otros no tienen ni idea y son muy imprudentes al no tener ni idea. En general, yo creo que tiene que ver con sus equipos de comunicación y con elementos generacionales. Por ejemplo, el muy criticado Toni Cantó es más listo que el hambre y ha sabido utilizar las redes sociales para generar debates que le terminan beneficiando. Porque a pesar de lo polémico que es y cómo provoca y tal, o sea, mirad los seguidores que tiene y mirad el grado de influencia de alguien que ha conseguido convertir un partido relativamente pequeño, que solamente tenía un referente a nivel estatal, en que tenga 2. Y que tenga 2, uno de los cuales además se ha convertido en, por ejemplo, el referente de los maridos divorciados de todo el mundo. Que no es poco, con un discurso machista y todo lo que queráis. Muy hábil utilizando las redes sociales. Albert Rivera, muy hábil utilizando las redes sociales. Cristina Cifuentes, la delegada del Gobierno en Madrid, muy hábil utilizando las redes sociales. Y, o sea, de los torpes, como casi no me vendrían los nombres a la cabeza, lo cual demuestra que su torpeza en el uso de estas cosas depende de cuáles y de los equipos de comunicación. Por ejemplo, en la campaña de las elecciones gallegas, yo trabajé como asesor de Alternativa Galega de Esquerdas, una coalición entre ANOVA, una formación independentista que se había extendido del Bloque Nacionalista Galego con José Manuel Beiras a la cabeza, y la Federación Gallega de Izquierda Unida, Esquerda Unida. Era una formación muy joven, en la que había gente muy joven y en la que además el equipo de comunicación que pudimos armar, había muchos chavales que venían de trabajar en el 15M y que además estaban pues muy ilusionados con el discurso de Beiras, que digamos, a pesar de su edad, era un discurso que había conocido los foros sociales, los movimientos contra la globalización
económica y, sin embargo, el BNG, que era el partido del nacionalismo galego importante, que tiene estructurado en el territorio fuerte, era un partido viejo, que incluso se veía en los votantes. La gente de 20 y tanto, 30 y tantos años votaba AGE y la gente más mayor, los nacionalistas de siempre, votaban BNG. Sus hijos votaban AGE, los mayores BNG, aunque esto habría que matizarlo mucho. Y el BNG lo hizo de manera muy tradicional y hubo un artículo después de las elecciones en las que AGE sorpasó al BNG, que fue una cosa que nadie se imaginaba. O sea, las primeras encuestas le daban 1 o como mucho 2 diputados. Un artículo muy tradicional del secretario general de la UPG, el partido, digamos, el partido más importante dentro del BNG. Es el secretario general, que era ya un señor mayor y tal, que hacía una demostración de tecnofobia, diciendo, claro, porque tenían expertos que se manejaban en las redes sociales y no sé qué, y lo contaba como una cosa, como si hubieran contratado unos hackers, y era como, no, es que simplemente esto no forma parte de vuestro mundo todavía y esto cada vez tiene más importancia política. En general, las tradiciones políticas más clásicas han tardado mucho más en asumir este escenario, que no es el único, O sea, pegar carteles sigue siendo fundamental, tener agrupaciones en los barrios, en los pueblos sigue siendo fundamental, el peso de los sindicatos es clave. Lo que pasa es que esto ha abierto un terreno de juego nuevo y yo creo que, pues como en todo, el que mejor y primero se adapte, pues le irá mejor. Me dicen que hay que acabar. Había creo que otra pregunta más por aquí. Sí, hola, buenas. Bueno, yo querría felicitaros, más que nada, bueno, llevo unos meses viéndoos, bueno, siguiendo un poco la tuerca. ¿Puedes levantar la mano que no te veo? Okay. Sí, aquí atrás, es la última fila. Que eso, quería felicitaros. Llevo algunos meses, pues eso, siguiéndoos en la tuerca, felicitaros por Forra Apache y quiero decir un poco, pues eso, que estoy un poco de acuerdo, ¿no? De bueno, a ver cómo nos amoldamos un poco a la nueva realidad, a la nueva redefinición, ¿no? del juego del campo de juego, ¿no? La cuestión es, por ejemplo, ahora mismo yo tengo un grupo de WhatsApp, mi hermana que está en Barcelona te está escuchando, va a abrir un bar su compañero y le va a decir que tiene que contratar a un community manager y mi cuñada, que es community manager, se está riendo en el WhatsApp. A la vez, hace una hora se han concentrado 100 personas delante del Banco Laboral Kutxa para denunciar que una avalista, pues la quieren, que es pensionista, que fue avalista de su cuñado, bueno, tal, ¿no? Entonces, el fotógrafo que estaba allí no podía subir la foto a Twitter, me manda la foto, lo tuiteo, sí, todo eso, pues bueno, pues está bien. Y ayer estábamos poniendo carteles. Bueno, entonces, yo la verdad es que siento un poco de envidia por vuestro grupo, sobre todo la tuerca, todo esto, más que nada porque me parece que hacéis pues una, perdona, irakurketa, una lectura, me cuesta un poco, una lectura de la realidad, ¿no? Al fin y al cabo es una lectura que compartís, un grupo. Tenéis claros los objetivos, yo creo que muy claros, y eso también da bastante envidia. Y luego tenéis una estrategia, y esa estrategia la estáis aplicando, ¿no? Yo creo que muchas veces igual son cosas obvias, pero muchas veces igual no nos paramos a pensarlas, no nos paramos a compartir esa lectura de la realidad que muchas veces nos falta, compartir esos objetivos y ponerlos claros, ¿sí? Y luego la estrategia. En la estrategia, por ejemplo, una cosa que envidio es la terminología, ¿sí? Y cómo os estáis adaptando a esa realidad, a poder llegar, ¿no? A toda esa gente que... Entonces, más que nada, felicitaros por todo el trabajo que estáis haciendo, que aquí también está influenciando. Gracias. Muchas gracias. Me quedo solo con una parte que has dicho al final, que es crucial, el tema de la terminología. El otro día, en el debate con Marc, con Miguel Ángel Rodríguez, ocurrió una cosa que alguna gente se dio cuenta que fue tremenda. Miguel Ángel Rodríguez fue el jefe de la política comunicativa del gobierno, es decir, independientemente de sus anécdotas y su rollo, no es ningún imbécil. Y hubo un momento en el debate en el que le dije, porque nosotros, los demócratas, consideramos que la educación no es un servicio, sino que es un derecho. Los servicios son para los que pueden pagar y los derechos
las instituciones públicas tienen la obligación de proveerlos. Y entonces el tipo me contestó, bueno, entonces vosotros los demócratas, y fue como, ya está. O sea, es un golazo por toda la escuadra. O sea, ¿os acordáis de la estrategia del gobierno cuando hablaba de los demócratas y los violentos? Eso era una estrategia comunicativa claramente, los partidos demócratas y el no sé qué. Y de repente darle la vuelta a eso y decir, no, nosotros somos los demócratas y además me estás dando la razón. Es absolutamente crucial, porque son términos normalizados entre la gente. Es decir, hay muchas críticas de extrema izquierda que me hacen que es como, ¿por qué no hablas de plusvalía en los programas? ¿Por qué no hablas de proletariado, de lucha de clases? Y hablas de los de arriba y los de abajo, ciudadanos, porque son términos que operan en el sentido común de la gente. O sea, si hablas para la secta, si hablas con un lenguaje que se autoproclama como científico, pero que en la comunicación política no sirve para explicar las cosas, estás perdido. O sea, la batalla política es la disputa de los términos que parecen que están normalizados, que se convierten en, digamos, en la visión natural de la gente. Si disputas eso puedes ganar algo, si no, eres una especie de friki que habla un lenguaje incomprensible. Pero lo bueno en este caso también es que vosotros los objetivos los tenéis claros. Es decir, tú sabes que existe la lucha de clases, tú sabes que... Vale, pues yo creo que esa relación, ¿no? Una cosa es la terminología, sí, que puede ser la misma, todo eso, pero sabiendo utilizarla. Y yo envidio en ese sentido vuestro trabajo. Gracias. Si no hay nada más, creo que había una más que me da mucha pena que... Y prometo ser breve la respuesta. Hola, buenas. Kaixo egunon. El tema era, claro, aquí en Euskal Herria, pues, bueno, se nos cerró Ekin, una prensa, luego se nos cerró también una radio, Ratilla. Luego también era un Carilla, que era el primer proyecto en euskera. Ahora, claro, ahora hay más cosas, tenemos más. También ha habido, han detenido también, bueno, los de Rira, ¿no? De Rira tal y cual, claro. Y también, bueno, han ilegalizado y también han cerrado páginas web y todo eso. La pregunta es, no sé, ¿hasta qué punto podemos hacer algo o el poder puede hoy en día, digamos, controlar todo este futuro, ¿no? que hay ahora, ¿no? Que parece que, bueno, que va a ser más abierto, va a ser más de tú a tú, ya no va a poder, digamos, como antes, ¿no? Tener ese control. Un periódico y venga, cierro. Una radio, ¿no? Cierro. Eso parece que ya es historia, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Es importante, a pesar de que nunca hay que perder de vista la identificación de los poderosos, pero asumir también que el poder está en disputa y que ni siquiera la institución que históricamente se ha definido como la depositaria del poder, que es el Estado y sus diferentes estramados institucionales, el Estado está en disputa también y tiene contradicciones y tiene familias. Se producía la detención de los miembros de RIRA, en una cosa que yo creo que sorprendió hasta la propia RIRA, es decir, ¿qué es esto? Pero al mismo tiempo Bildu gobierna en esta ciudad. Es decir, los propios dispositivos institucionales tienen contradicciones y no todos los sectores operan necesariamente en la misma dirección. Y no es lo mismo que estén unos o que estén otros, y las coyunturas políticas cambian. Entonces, es crucial ser capaces de definir estrategias lo suficientemente virtuosas como para algo que en política es crucial, que es empujar las contradicciones del enemigo. Hacer política es que las contradicciones que tiene el enemigo dentro de su seno florezcan, que es una cosa que el enemigo ha sabido hacer muy bien. Y nunca hay resultados que se puedan definir como en blanco-negro, o sea, como ganas claramente o pierdes claramente, como en el campo de batalla, que es así, sino que el terreno de la política es más contradictorio, está más sujeto a tendencias que pueden ir en direcciones opuestas, y ahí la clave es pues tener la suficiente inteligencia colectiva y la habilidad para tratar de ocupar la mayor parte posible de espacios, asumiendo también que se pueden tener contradicciones internas. Es decir, vamos, cualquiera que haya gestionado un ayuntamiento sabe que ser alcalde es mucho más difícil que ser oposición, y que eso implica pues tomar decisiones muy difícil, que no siempre todo el mundo puede entender. O sea, no lo iba a decir porque yo sé que hablar de esto en el País Vasco es como decir Jehová en la vida de Brian, la recogida de basuras. Nada ha generado tantas contradicciones en este pueblo como eso. Quiero decir,
creo que el poder no es algo necesariamente monolítico. O sea, creo que es blando y que la clave es adaptarse a eso. Pues muchísimas gracias.